Los primeros dinamarqueses deben de haber venido en el 1850. Juan Full fue el primer danés que llegó a la zona de Tandil, cuando Tandil era un fuerte. El comandante lo recibió, el comandante Parejas creo que se llamaba, y se hizo un miembro más apoyó a todo el adelanto que se pudo hacer en Tandil. Vino en un carro con 4 bueyes, traía un arado. Fue uno de los pioneros y uno de los que le enseñaron o le enseñó a los indios y a los argentinos a sembrar trigo en esa época. Y después creó un molino harinero con piedras de los cerros, hizo 2 piedras para moler el trigo. Está la torre de su viejo molino todavía en Tandil. Manejó muy bien todo y llegó a ser intendente de Tandil. Las voces del pasado se mueven en el viento pampeano, en el corazón de la llanura de un país que alberga un crisol de razas se encuentra erigida una fortaleza cultural de muros impermeables. El tiempo la llamaría la pequeña Dinamarca. Mi padre llegó en el 1925, cumplió 20 años el día que el barco entró en Montevideo. Y le habían dicho que tenía que buscar el hotel de migraciones. Él estuvo una semana en el hotel de migraciones y ahí se encontró con otros daneses. Si eran agricultores, al sur, ¿no? Si eran tamberos, al norte. Si eran de plantaciones, a Misiones. Y así los derivaban a las zonas según su profesión. Mi abuelo era como la gran mayoría de los descendientes daneses acá, o sea, los viejos venían de Jutlandia y de las zonas más pobres, o sea, donde eran las tierras más pobres. Mi abuelo eran 12 hermanos y en un campo chico así no había lugar para todos. Era costumbre, yo creo que de todas las nacionalidades que vinieron al país, ayudarse mucho entre ellos, o sea, primero venían como peones y según si te destacaba como peón o como empleado, ese patrón te ayudaba a salir adelante. O sea, compraban sus primeros 8 caballos, eran contratistas, después arrendatarios y así terminaron comprando campo. Pero yo creo que la inmigración mundial ha sido muy grande. Porque, no sé, la inmigración danesa a los Estados Unidos y a Canadá fue 10 veces más grande que lo que vinieron acá a la Argentina. Pero yo creo que debe haber sido por una crisis muy grande en Europa, que empezaron a salir de Europa buscando mejores horizontes. Y el comentario, la historia que yo tengo por ejemplo, de Andrés Poulsen, era que prácticamente vino de lo que llamamos nosotros caminante o de croto, porque en Dinamarca no se podía vivir. Esa es una de las versiones que tengo. Conoce a Lars Beckhøy, que era que había venido él con toda su familia a la Argentina en 1890 más o menos. Bueno, se entera de Argentina ahí, en ese entonces tiene 20 y pico de años, 24, 25 años,
En 1903 se viene para acá. La Argentina, que era grande, había posibilidades enormes, ¿no es cierto?, para cualquiera que tenía ganas de trabajar en esos años, y múltiples posibilidades, ¿no es cierto?, que quizás ya en Europa no había. No todo el mundo le fue tan bien tampoco, porque en el momento que yo estuve en Dinamarca visité a algunos de ellos y no tenían de los mejores recuerdos de lo que había pasado en Argentina. Blåvandshuk sale de donde nació el abuelo en Dinamarca, que es su pueblo, en donde hay un faro en la punta de una península dentro de la península de Jutlandia. Bueno, cuando compra este campo, junto con otros 4 dinamarqueses, compran el campo que se llamaba La 21, y estas 700 hectáreas las llama Blåvandshuk, que se dice que quiere decir punto agua azul por la posición que tiene su faro en Dinamarca. Los abuelos, los papás de mi abuela, llegan a la Argentina, se instalan. Una vez que se instalan en el casco de lo que fue la estancia de ellos, de la Margarita, construyen un rancho también tipo chorizo, bien argentino, que tenía las condiciones muy criollas, pero a su vez también tenía la galería más dinamarquesa, porque siempre las llenaban de flores, cuenta mi papá, ¿no? Tenían un rancho con tonadas dinamarquesas. Y bueno, ellos vivieron en el rancho ese hasta que en el esplendor de la época del 20, por ahí, construyen lo que fue la Casa Grande. La Casa Grande la hicieron hacer por un arquitecto, Steffensen, que fue el mismo que hizo el Colegio Argentino Danés. Trajo el diseño de Dinamarca y a su vez importaron las tejas y una serie de distintos materiales que acá no tenían para construir esa casa, que fue un caserón. En todas las estancias dinamarquesas es fundamental que haya un sector de frutales, otro, siempre están muy pensados los parques. Y a su vez, como tienen también mi tía en Dinamarca, que tienen el invernadero, siempre buscan mucho el sol y la parte natural de las plantas, y les gusta mucho eso. Había muchos dinamarqueses que habían venido para este lado y habían escuchado hablar de las pampas argentinas y del gran espacio, de la buena tierra. Los campos pertenecían a grandes productores, ¿no es cierto?, grandes estancieros, que daban, ¿no es cierto?, a porcentaje o a media, había varios tipos de arreglo. Una fracción de campo a toda aquella gente que quería trabajar. Así como lo habían ayudado a él en sus comienzos, él después venían inmigrantes que querían trabajar, él cuando veía que tenían condiciones los ayudaba a conseguir un pedazo de campo. Era un campo cerca del club danés Danebirke, que lo arrendó mi abuelo, o sea, a un propietario de Tandil, y se lo subarrendó a un montón de... Creo que en el punto máximo llegó a tener 36 chacareros medios. Y eso iba bien, o sea, pero en la crisis del 30 de repente se le cierran los mercados externos a Argentina, que el mercado externo de Argentina es Inglaterra. Cuando ocurre la crisis, Inglaterra se cierra totalmente y le compra únicamente a sus colonias, a Australia, a Canadá, a Sudáfrica. Él ya muere en el 37, él había comprado 2000 hectáreas frente a donde está el club de Danebirke, y bueno, mi padre y los hermanos lo venden para sanear la economía y se quedan con el pedazo de nuestro que está acá de 15 kilómetros.
Ellos más que nada trajeron, ¿no es cierto?, la capacidad técnica que, ¿no es cierto?, porque muchos de los daneses que llegaron a la Argentina ya eran ingenieros agrónomos o tenían un estudio secundario, ¿no es cierto? Y eso fue lo que aplicaron acá en la Argentina y quizás muchos, por no traer herramientas, directamente copiaron y hicieron hacer en fábricas locales, ¿no es cierto?, las herramientas que necesitaban. Se hacía agricultura y ganadería, toda la agricultura era en base a la mano de obra, a través de caballos, con los arados de rejas, de 1, 2 y 3 rejas, con una determinada cantidad de caballos. Después, bueno, había rastras, discos y sembradoras, así que básicamente se hacía cultivo de fina, digamos, trigo, avena, por ahí, y pasto, no hay pasto para los animales, ¿cierto? Básicamente ganadería vacuna y ovinas. Cuando papá terminaba de ordeñar y de natar y todas esas cosas, entonces estaba el desayuno en la mesa y nos sentábamos todos a tomar el desayuno. Y el desayuno era algo especial. Casi siempre había huevo pasado por agua y había pan negro casero y manteca hecho en casa. Todo se hacía. La harina también se hacía en casa. Había una moledora y la gente venía a comprar harina para hacer pan negro. Antes de las 9, porque a las 9 estábamos lavando la desnatadora, así que... sí, había mucho. Porque había una máquina desnatadora que se volcaba toda la leche, unos 20, 25, 30, no sé, los litros que se ordeñaban, porque siempre había 5 o 6 vacas para ordeñar, como éramos muchos. Y nos gustaba, ¿no? Pero era la vida del campo. Después lavar la desnatadora, después ya había que empezar con el almuerzo. Y mi mamá, mientras tanto, empezaba a lavar todos los trapos que había de todos los chicos, ponía el lavarropa, se calentaba el agua en la cocina leña. Y nosotros éramos chicos, de acuerdo al tamaño que teníamos, ayudábamos a juntar leña, juntábamos los huevos, regábamos la quinta, qué sé yo. Carneábamos, viste, todos los años y todos los inviernos se carneaban por lo menos 5 chanchos, ¿viste? Y hacíamos todo, ayudábamos todo, pero ya éramos más grandes, ¿eh? Ya seríamos de 15, 16 o 18, hasta después de casados me acuerdo que fuimos al campo a carnear chancho. Por el campo lo tenemos todavía, ¿eh? Esto era, bueno, todo virgen. Yo he escuchado de que ir a arar, pasar una rastra caliente y sembrar, era todo más o menos al mismo tiempo. Hoy en día tenemos que hacer, o sea, reservar el agua, hacer barbechos, y eso antes no existía. Y eso era su vida, ¿no es cierto?, su manera de subsistir. Pero cualquier cosa que vos hacías en esa época era rentable, cosa que hoy lamentablemente no. Era más fácil en aquel entonces. Yo creo que debe haber sido mucho más fácil. Porque a ellos, algunos que otros los pueden haber ayudado, pero dándole trabajo. Pero se ganaba muy bien en la cosecha en aquel entonces, o trabajando en el campo. Muchos vinieron así. También muchos se volvieron, ¿eh? Eso hay que saberlo. Pero yo creo que ha sido así. Ha sido muy fácil trabajar y prosperar. Valía la lana, valían los cereales, todo. Era fácil el comercio, no había complicaciones. Antes se hacía lino, que eso hoy en día ha desaparecido, el lino ya no se hace más. Los números no dan para hacer lino. Y bueno, y hoy en día está apareciendo las colzas, que no son cultivos nuevos, pero sí son nuevos para la zona que no se han hecho. También el girasol, también se está experimentando con la soja, que no es la zona apropiada para hacer soja, porque acá los veranos son muy secos, nos falta mucho el agua y no terminamos los ciclos. Hoy en día ha llegado la siembra directa con los cambios que eso ha ocasionado, para bien o para mal, porque en algunos aspectos creo que es beneficioso y otros por ahí no tanto. Uno hace las labores propias previas a lo que es la siembra de los cultivos,
la protección de los mismos, con la aplicación de los herbicidas, los fertilizantes y demás, hasta llegar a la cosecha, cosecharlo, procesarlo, digamos, en cuanto a la carga, introducirlo en los hilos, cargarlo, todos los camiones, venderlo. Y en la ganadería lo mismo, ¿no es cierto? Todo el ciclo que nosotros hacemos cría invernada de vacunos y una pequeña majada de ovejas como para consumo y para aprovechar algunos lugares que por ahí las ovejas lo aprovechan mejor que las vacas. Hoy yo, en el campo, yo ahora hace ya 3 años que alquilé el campo, pero igual tengo mis animales, así que hay que cuidar eso y lamentablemente cuando yo hace 3 años era más rentable alquilar el campo que trabajarlo. Esa era una por las causas y otra porque ya el físico no da lo que daba antes y un campo chico como si no lo trabaja uno y no es rentable. Si uno tiene que pagar un personal y eso no es rentable el campo. Así que yo había que tener personal así temporario, pero igual, ¿no? Entonces me es más rentable alquilar. Estamos volviendo otra vez que son los grandes consorcios, digamos, que se están apoderando, ¿no es cierto?, de todo, ¿no? Que el hombre mediano no puede seguir. El campo chico ya no va más. Nosotros compramos una unidad económica para la familia, esta zona eran 200 hectáreas. Hoy en día ya no se puede vivir en 200 hectáreas. Lo que más nos obligó a mis padres a aprender el castellano fue la época de la guerra, porque mamá llegó acá en el año 38, cuando la guerra fue en el 40, y no podían recibir lectura danesa. Entonces empezaron a leer, porque no había televisión, no había radio, leían muchísimo, siempre se leía a la noche. Así que empezaron a leer libros en castellano y así aprendieron el idioma. Mamá aprendió a hablar perfectamente y a escribir sin faltas. Mis abuelos, la verdad, tengo que ser sincero, no me acuerdo haberlos escuchado jamás hablar castellano. Eran durísimos. Era tan así aferrado el danés, diríamos, que mi madre recién aprende a hablar el castellano a los 12 años. Y la verdad que me da vergüenza, pero me parece que tenía 10 o 11 años, pero sabía, entendía, pero no estaba acostumbrado. Para mí un poco una incógnita cómo se defendía, pero en general pienso que es porque se relacionaba con casi la mayoría, digamos, dinamarqueses que ya estaban acá. Mi padre puedo decir que hablaban bien el castellano, que ellos fueron relacionándose con los demás argentinos y hablaban bien el castellano, ¿no es cierto? Sí, me costó muchísimo cuando empecé en el colegio, acá en La Dulce, en los colegios argentinos. Acá. Ay, sí, porque no sabíamos nada en castellano, era todo, te digo, que tuvimos profesores daneses en el campo que nos enseñaban todo lo de Dinamarca, todo, sabíamos todo las ciudades, sabíamos cómo se llamaban los mares, todo, mejor no sabíamos nada de la Argentina, pero de Dinamarca todo, Porque me acuerdo que acá había personal desde ya castellano y se reían de nosotros porque éramos duros, éramos para hablar castellano, así que lo primero que aprendíamos era danés. Y yo siempre lo seguía hablando hasta que vivían mis abuelas. Después, ahora me cuesta un poco. Cuando yo llegué en 71, la mayoría de las misas eran dinamarqués. El pastor antes de mí no estaba tanto tiempo y los mayores querían seguir exclusivamente en dinamarqués. Yo empecé a decir, pero también hay una parte de la congregación también
través de los matrimonios, donde un parte no entiende el dinamarqués, así que tenemos que tener algo castellano también. Y durante esos 38 años es así que ahora tenemos más misas en castellano que tenemos misas en dinamarqués. Que viene más gente a las misas en castellano que viene a la misa en dinamarqués. Pero yo estoy diciendo, tenemos que seguir, aunque tal vez solamente hay 20 personas para una misa en dinamarqués, es su iglesia, ellos han aportado a la iglesia durante todo su tiempo, así que tenemos que seguir para ellos también. Como en los últimos años hemos viajado a Dinamarca bastante seguido, entonces hemos mantenido el idioma fluido, ¿no es cierto? Porque estamos allá y no pueden creer que no somos daneses. Dice, ¿y cuándo se fueron? No nos fuimos. Hemos nacido en el exterior y ¿cómo hablan tan bien el danés? Porque si no me lo decís, no puedo creer que seas argentino. Nosotros nos han dicho muchas veces que acá conservamos el danés antiguo. Usamos muchas palabras o frases. Allá, claro, han usado como lo que es el idioma castellano, ¿no? Que se incorporan palabras nuevas y palabras que se dejan de usar, que son antiguas, y con el danés nos pasa, con nosotros seguimos usando el danés en nuestros pueblos. Claro. Y por ahí nos ha pasado que, más que con turistas, que nos han dicho, pero ya no se dice así, se dice allá, bueno, entonces lo incorporamos. Las mujeres, muchas mujeres no sabían hablar. No estaban en la casa, en el campo. En cambio los hombres aprendían. Los hombres aprendían por una cuestión comercial, tenían que aprender a la fuerza. No había otra cosa. Se mezclaban más fácil. La mujer, como no salía en esa época, estaba siempre en la casa. A mí me resulta muy fácil hablar danés todavía el día de hoy. Cuando estamos solas con mamá siempre hablamos en danés. Ya mis hijos no. Ya ninguno de los nietos, o las dos que nacieron en Dinamarca. Sí, las dos nacidas en Dinamarca sí hablan danés. Con mis padres siempre, hablaron siempre danés entre ellos y con nosotros. Ya en mi generación, el siguiente, me caso con Judith, que también es de ascendencia danesa, hablamos danés los dos, pero entre nosotros hablamos castellano. A los chicos nuestros, tenemos 2 chicos, les hablamos danés cuando eran chicos, cuando empezaban a ir al colegio no querían saber nada, pero lo aprendieron igual. Pero no lo tienen de la misma forma que lo tuvimos nosotros. No era fácil mandar los chicos a la escuela, porque no había escuela cerca. Porque en el club danés había escuela, pero justo cuando yo tenía que empezar, se cerró. Y una de mis hermanas se dedicaba a enseñarme, y a mí y mi hermano. Y después fui un año a escuela argentina, un año nomás. Mi padre nunca fue al colegio público acá, o sea, no era usanza todavía, entonces trajo un maestro de Dinamarca, contrató uno y el hombre ese le dio clase a mi padre, a los hermanos, a los chicos de los vecinos daneses de las otras chacras. O sea, tenía escuela todos los días, los chicos de los vecinos venían a caballo, los que estaban un poco más lejos se quedaban a dormir en el campo, vivían durante la semana allá. Este señor quedó en el campo para siempre. O sea, después empezó a ayudarlo, dejó de dar clase, empezó a ayudarlo a mi abuelo con la contabilidad del campo. Cuando fallece mi abuelo, se hace cargo de la administración junto con mi padre y los hermanos. Y al final se quedó en el campo y murió en el año 77. Él, mi hermana y yo lo teníamos de maestro durante los veranos. Nosotros íbamos al colegio en Necochea y en el verano el don Ricardo, o sea, me llamo así por él, se llama Richard Ekstrup, él nos daba clase todas las mañanas en el verano, en las vacaciones teníamos clase todos los días, en danés. Historia danesa, geografía, matemática, geometría, todo completo. Así que tenemos una doble escolaridad ahí en casa. Pero también teníamos, aparte de la escuela oficial, teníamos una escuela particular danesa donde íbamos a la tarde. O sea, íbamos a la escuela de la mañana de 8 a 12 y de 2 a 4 íbamos a la escuela danesa. La escuela danesa aprendíamos a leer y a escribir en danés, a hacer
matemática mental, que eso no lo aprendíamos en la escuela oficial, ¿no es cierto? Y aprendíamos mucho sobre geografía y geografía de Dinamarca y también la historia, y teníamos un poquito de religión también. El colegio se crea por una necesidad de los inmigrantes daneses con sus hijos, ¿no? Ellos venían de un país donde ya la educación estaba muy avanzada, toda la población, llegan acá, como la mayoría son agricultores, las distancias son grandes, entonces quieren una buena educación para sus hijos y crean este colegio y lo compra la sociedad protestante para crear la escuela. Y de esas 100 hectáreas, 80 son las que se cultivan y el resto pertenecen al casco, ¿no? Y se edificó primero el gimnasio y después toda esta parte central del edificio, el internado y la cocina, y empezó como escuela para adultos. Y recién a los 2 o 3 años se dieron cuenta de que lo que realmente necesitaban era educación primaria para sus hijos. Entonces crearon la escuela primaria, edificaron todas las aulas y funcionó simultáneo con la educación para adultos, y después se dieron cuenta de que es difícil manejarlo junto y quedaron solamente con la primaria. Conviví tanto aquí en el colegio, no, yo creo que es por eso que uno le tiene un sentimiento tan grande, porque hay que pensar que el 90% del año yo lo viví acá. Aprendés a ser independiente. No saliste a estudiar, pero tenés otra escuela por atrás igual. Sí. Con respecto a la costumbre, por ahí las costumbres se han congelado. En la época de que vinieron los bisabuelos, vienen con toda esa costumbre, se armó todo el club, todo lo que sea, y como que queda congelado ahí, digamos, en el tiempo. Pero en la época de los bisabuelos que vinieron acá, viene con sus costumbres de ese momento que era contemporáneo, de esa época, vinieron para acá y como que se congelaron, siguieron con todo eso. ¿Viste? Mientras tanto la sociedad danesa siguió evolucionando, se olvidaron de la... O sea, se han olvidado o no, o se han cambiado un poquito, qué sé yo, y cuando se quieren acordar como que no son iguales, no son las mismas del país de origen, digamos. Yo cuando me casé con mi marido, yo tenía 24 años y él 33, me llevaba 10 años. Y yo aprendí tanto de mi marido, las costumbres argentinas. Por ejemplo, en la cocina nomás, yo no hacía ravioles, ni hacía gnocchi, nada de eso se hacía en el campo, nada. Bueno, en la casa de danesa no se hacían esas comidas, era otro tipo de comida, por ejemplo, La fiesta de los 8 días, es muy buena pregunta has hecho. ¿Ves que se reúnen todos los exalumnos viejos del colegio? Se reúnen acá en una semana y se dan conferencias en castellano. Traemos o se traen, ¿cómo se llama? Conferencistas de Dinamarca. Y se hacen conferencias en dinamarqués, se hacen en castellano y todo así por el estilo. Hemos tenido primer ministros, hemos tenido de Dinamarca también, que han venido acá y que han hecho conferencias también. Bueno, yo te cuento, cuando yo era chica y cuando mamá llegó a la Argentina, acá no existía un árbol de Navidad y ella estaba acostumbrada desde chica a festejar Navidad con un árbol decorado. Acá no existía el árbol de Navidad en los años 40. Todavía era una costumbre germana que no se había introducido en el país, pero lo armamos a la fecha de Navidad porque nos gusta más usar un árbol natural. Esas cosas nos hacían distintos en esa época. Ahora no, porque todo el mundo sabe lo que es un árbol de Navidad. Bueno, la quema de la bruja se hace un plato típico criollo, si se puede decir, con postres daneses, y después los chicos salen afuera y juegan a la búsqueda del tesoro con otros entretenimientos, mientras que la gente grande se pone a jugar al truco y a la canasta, se hace un torneo. Como hace mucho frío, lo hacemos en este salón, al lado del hogar. Se toma klöck, es para entrar en calor, con buñuelos, y después se realiza la quema de la bruja.
Y bueno, y es especialmente hecha esa fiesta para los chicos, ¿no? Porque se juega con la fantasía de ellos, ¿no? Y es un evento tradicional de toda la vida, ¿no es cierto? Que bueno, es un poco la quema de la bruja, simbolizando a todos los malos espíritus y bueno, entonces se quema a la bruja como para ahuyentar a todo eso, ¿no? Pero me parece muy lindo porque sobre todo cuando uno ha sido chico y los chicos de uno lo viven con una intensidad, ¿no es cierto? Porque es una cosa que llama la atención y aparte es tan tradicional que es realmente muy lindo, ¿no? Sí, la romería es una fiesta, como te comentaba hoy, que empezó en el año 1897 en la estación Pieres, donde en el campo de la familia Rasmussen, porque era una manera de que los daneses se juntaran una vez por año y bueno, y en esa época se juntaban una semana y acá llegaron en el año 61. Bueno, entonces siguieron haciéndose la romería acá en este campo, ¿no? Pero se hacen en un lugar donde no vive nadie durante todo el año. Se usa solamente para hacer las romerías. Un monte, un galpón y dos galpones grandes, uno para salón de baile y otro para el comedor. En el comedor está el escenario, así que ahí se hace el sábado de la noche la obra de teatro, que el último año, en el sábado de la noche, en la cena del sábado de la noche, y para la obra de teatro hubo más de 400 personas. Antiguamente se empezaba siempre tirando al pájaro. Esa persona que tiraba cuando caía el pájaro en sí era el rey del tiro al pájaro. Y él tenía que organizar la fiesta al año siguiente. Todavía sigue siendo así, pero no se tira a un pájaro, sino que se tira al blanco. Es una tradición que se ha hecho, y bueno, es una manera de elegir el rey, y el rey no puede ser repetido. Que era una fiesta que los daneses de esa época se juntaban y se empezó a llamar Sommerfest porque es fiesta de verano, y ellos se juntaban en febrero, ¿no? Y de ahí nació Sommerfest. En Dinamarca seguramente se festeja también, pero yo no tengo conocimiento de eso. De a poco, esa costumbre de hablar todo en danés, porque la obra se hacía toda en danés, para que la pobre gente que no entendía nada, entonces se fue cambiando eso. En el año 65 todavía era el 80% de la obra en danés, y el otro 20% en castellano. Y hoy es el 100% en castellano, hace ya mucho tiempo. Y al principio, cuando yo todavía era chica, no sé qué tendría, 10 años, una cosa así, yo me acuerdo que solamente era para daneses, no dejaban entrar a los argentinos, tenían que tener una invitación especial. Ya de la época mía ya fue mucho más mezclado, ¿no es cierto? Tal es así que hoy en día, casi, no sé, mitad y mitad, porque hay muchos que directamente no tienen nada que ver con dinamarqués, ¿no es cierto? Queda muchos apellidos daneses, pero no, todo muy mezclado. Así que nos seguimos juntando los daneses y los dano-argentinos y los amigos. En la vida de cualquier persona hay también la religión. Y por eso entonces se forman las iglesias. Y la Iglesia Católica en aquel entonces tenía no voy a decir que directamente era una iglesia muy agresiva contra los protestantes, pero eran herejes y era mejor no tener nada que ver con ellos. Entonces surgió, pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con los sepelios? ¿Qué hacemos con las bodas, la educación cristiana de los chicos? Nosotros mismos tenemos que ocuparnos. Y es justamente cierto el concepto luterano, que son la gente que tiene que hacerlo. Y cuando ellos llegan a ese punto donde están diciendo ahora necesitamos un pastor, se llama a un pastor y alguien se ocupa de ese trabajo. Así empezó Infantil. Como se puede ver ahí, tiene el año
1918 se inauguró la iglesia en Cuando ustedes tal vez sacó algunas fotos afuera, es una réplica de una iglesia típica de Dinamarca, de una aldea en Dinamarca. No solamente querían juntarse. Este de juntarse y estar con otras personas con quien uno tiene algo en común es algo que es importante para cualquier iglesia, que es así. Realmente es un lugar muy importante en el sentido que mantiene el grupo, porque el mismo grupo usa, pero el mismo grupo ha usado los clubes también, con la misma finalidad. Los clubes tienen étnicamente, ¿cierto?, su causa en lo étnico, pero la iglesia lo tiene en la religión. Primero acá en la zona de Lund ya había una asociación o club que se puede decir que se llama Talefon, o sea, el nombre de la bañera dinamarquesa. Y se juntaban en los distintos chakras, se juntaba la gente para eventos, se hacían fiestas, verano, que llamaban. Pero ya al ser la colonia cada vez más grande se hacían chicas las primarias. Entonces fue la idea de hacer un lugar para poder juntarse. Nos juntábamos todos los fines de semana. La posibilidad de ir al pueblo, camino, tránsito, comunidad no eran tan fáciles, entonces nos juntábamos acá. En bicicleta, otro que podía venir en auto mejor, o el caballo también se venía. Venían muchos chicos, además se hacía el club de niños. Las madres que estaban en la cocina, los padres que hacían o el arbolito o trabajaban en lo suyo, y después estaban los abuelos, era más como que había más generaciones. Sí, el vínculo siempre fue de chico, venir a la fiesta, todas esas cosas. Los viejos se conocieron acá, así que ya fue todo, solo. Puedo decir que ya prácticamente me quería en el club, porque yo desde que nací prácticamente que estaba yendo al club, ¿no es cierto? Deportes, en un principio alcancé, pero después se dejó de practicar, se hacía mucho atletismo. Y después sí, lo que sí había torneos entre los distintos clubes daneses era el handball. Yo llegué a vivir los fines de semana cuando jugaba al fútbol, mi papá con los vascos se jugaban a jugar las distintas descendencias. Era muy sano todo, muy familiar. Que hoy el ir al club me despierta una emoción tremenda. Fueron momentos muy felices. Era competencia, al final los deportes, uno quiere forzar, una excusa para reunirse, pero otros también, o sea, yo he hablado con gente grande y tal vez, bueno, tu mamá mismo dice que, bueno, él estaba en el tractor, lo dejaba en primera o en tercera y ese se bajaba del tractor y se iba corriendo a la par del tractor y lo esperaba en la otra punta. Y eso para entrenarse, mi suegro él se ponía, no sé, bolsas de no sé si de harina o de qué, y salía a correr con botas para ser mejor, más ágil y en la competencia poder ganar. Hoy cuando uno ve fotos o recuerda momentos pasados del deporte y de las fiestas, muy especial, muy buenos momentos de Ana Laura y empezó a venir el club y acá Alfredo, ya se notaba que el club venía, no era lo que era antes. No supimos actualizarnos para que atraer la juventud que vuelva o que se siente cómodo acá, ¿no es cierto? Se habían tratado desde el 2000 de reflotarlo, pero la gente estaba cansada, siempre eran los mismos, no se hacía mucho. Se hizo una campaña de socios, que bueno, ahí vino mucha gente de Necochea, que no se les ofrecía nada, simplemente bueno, las mejoras, y se fue haciendo hasta ahora, y cada vez hay más socios, y vienen con más ganas, y le tienen fe al club.
que eso se había perdido. No, es digno que gente que no de la colectividad que quieren tratar de reflotar esto acá de vuelta. Y además ellos destacan y dicen que tienen mucho respeto a lo que es el club y a la colectividad, y ellos tienen que mantenerlo y traten de ustedes seguirlo, y es como que lo valoran mucho y te transmiten a vos de la importancia que es seguirlo, ¿no? Porque uno por ahí dice, ¿para qué? Sí. Pero cuando ya gente de afuera te dice, no, sigan, nosotros los apoyamos, bueno, es muy importante. La idea es hacer una revalorización de toda la cultura danesa, desde lo gastronómico, desde lo intelectual, desde lo que es la cultura danesa, lo que implicó para esta zona, o sea, es la tercer corriente a nivel mundial que se asentó, digamos, de esta forma en el sur de la provincia de Buenos Aires, entonces no es poca cosa. Es decir, es única en cuanto a instituciones, o sea, en otros países del mundo se vincularon a la sociedad y no crearon instituciones propias. Acá sí lo hicieron, y por eso es que hay mucho de la cultura que se ha mantenido. El club danés es único, el colegio danés es único a nivel mundial, o sea, no existen otros iguales, el cementerio. O sea, uno cuando piensa en turismo y en crear algo con proyección, tiene que buscar cosas que sean bien diferentes, para, digamos, poder no solo lograr el desarrollo, que en esto también nosotros desde un punto de vista INTA lo que pretendemos es el desarrollo zonal, y es como que a través de los partidos que nosotros, el espacio territorial que abarcamos y las diferentes propuestas y la complementariedad que tratamos de tener, o sea, no solo son los 6 lugares que nosotros tenemos, sino toda la forma en que trabajamos y que tratamos que nuestra actividad se vincule con el resto para que el ingreso no sea solo para el corredor, sino para la gente del entorno. En realidad nosotros empezamos lo teníamos muy abandonado, digamos, todo, porque al no trabajar el campo, y mira lo que era Necochea, la casa quedó abandonada, y un buen día mi señora se le dio por pensar qué podíamos hacer con la casa, porque con tanto esfuerzo que se hizo la casa, nos conectamos un poco por casualidad con la gente del corredor danés, y bueno, nos llevó a ver si podíamos manejarnos de esa forma con el turismo rural, ya que de la otra forma nos resultaba muy difícil, ¿no es cierto?, alquilar el campo y ver si con el turismo rural podíamos encontrar otra ruta, ¿no es cierto? Nos pareció interesante poder compartir con otros y por ahí así tener un poco más de fuerza para ir progresando, porque nosotros lo empezamos como la parte de turismo, como para que la escuela tuviera un ingreso más en el verano, porque en el verano esta escuela está normalmente cerrada, no pasa nada, y siempre hablábamos de que era un desperdicio de lugar que no se utilizara en el verano. Lo que nosotros les estamos ofreciendo a los turistas es justamente esa actividad día a día, que ahora vamos un poco a hablar de eso. Entonces nos pareció interesante la idea. Y bueno, después hemos ido innovando en diferentes propuestas como para, digamos, seguir sumando cosas en el corredor. Creamos, digamos, guías de avistaje de aves para un segmento bien puntual de Dinamarca, con la transcripción en danés, aparte del inglés y en castellano. Editamos videos, hemos hecho folletos. La parte publicitaria ha sido impresionante, o sea, lleva tiempo, estamos hablando que llevamos 3 años, pero nada se hace de un día para el otro, al menos las cosas serias no. Entonces, bueno, con esa mentalidad es como que venimos trabajando bien y esperamos seguir haciéndolo. Antiguamente los daneses que venían y se radicaban acá, la costumbre era que sus hijos, después de terminar el primario, tenían que ir a Dinamarca.
mamá siempre decía, ustedes también tienen que ir a Dinamarca, así que yo fui la primera vez cuando tenía 14 años. Sí, me fui a Dinamarca. Llegué en tren. A la mañana siguiente, cuando entramos en el ferry y cruzamos la aduana danesa, y empecé a escuchar a hablar danés. Lágrimas. Estoy en casa. Estoy como en casa. Yo estuve en Dinamarca 8 años y medio y yo de lunes a viernes hablaba el danés, sábado y domingo me juntaba con un grupo de argentinos y los chicos jugaban al fútbol, se hacía un asado, aprendí a bailar el tango en Dinamarca, aprendí un montón de cosas que no sabía acá en la Argentina y que no las valorizaba y las aprendí en Dinamarca. Acá en Argentina yo no sabía bailar el tango, pero sabía bailar folketango, que es la danza danesa, que eso lo transmitieron, bueno, de daneses que vinieron acá a los hijos y los hijos a los hijos, y bueno, eso es lo que yo había aprendido. A mí lo que me ayudó a ir a Dinamarca es como que, bueno, estoy más tranquila de por qué vienen o por qué acá se hacen muchas cosas, o mis abuelos hicieron y mis padres, es como que tengo la explicación. Bueno, entonces ahora yo sí las puedo seguir haciendo, porque o no. Yo en otra ocasión te conté que yo me había rebelado contra la cultura danesa porque decía, no, yo soy argentina, soy criolla, no quiero aprender el danés, no quiero, porque no me sentía, digo, yo quiero ser como el resto. Y ahora estoy orgullosa. ¿Cuál es el lugar donde se quieren quedar? Es una decisión muy difícil porque hay muchos dano-argentinos, hijos de daneses, que están viviendo ahora en Dinamarca. Extrañan a Argentina. Mi mamá la última vez que fue, y mis padres cuando fueron la última vez, dijeron, esta vez nos vamos a quedar todo el tiempo que querramos. Queremos saber dónde queremos estar. Y de repente, después de haber estado 8 meses, dijeron, ahora sé dónde quiero estar, y volvieron a Argentina. Eso es muy lindo. Con el correr de los años, la pequeña Dinamarca ha cambiado su aspecto. Un pasado danés sigue latiendo en los corazones de los descendientes daneses, pero las claras barreras étnicas que los excluían de la cultura argentina se han desdibujado, dando lugar a la formación de una consentida identidad dano-argentina. Yo deseo que no se pierda, por supuesto, y por eso es que estamos haciendo lo posible para mantener tanto el club danés como el club danés de Tranebäck, como la iglesia danesa, como los 8 días de Castellares, como las reuniones de congregaciones, como el Sommerfest. Y yo siempre pensé que nunca se van a ir de la Argentina, que se van a conservar siempre. Por más que no se conserve el idioma, a lo mejor, que el idioma se pierda, no se van a perder las tradiciones, van a quedar arraigadas en el país, me parece a mí, y es mi deseo. Una cosa algo que han dejado nuestros abuelos que no podemos perder, no se puede. Nosotros tenemos como un lema en nuestro grupo que decimos que esta escuela tendría que dar como un aporte de la comunidad danesa a la comunidad argentina, ¿no? Que no se puede terminar con los daneses. No tuvimos una señora de un pastor que fueron muy queridos, una familia Sunesen, que ella siempre decía, sería bueno que la bandera argentina siempre perdurara un hilito rojo de la bandera danesa, ¿no? Como queriendo decir que, bueno, esa mezcla que tiene que quedar acá para nuestra comunidad, ¿no? Y nuestro país.
ese es el sueño, que esto pueda seguir funcionando bien. Quiero mi Argentina. Cuando salgo de viaje, yo ya he ido 6 veces a España, ¿no? Como tengo a la hija allá y mis nietos, estoy chocha de volver igual, ¿eh? Estoy tan contenta de volver a mi país. Yo no lo cambio por Dinamarca, ¿eh? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que no es argentino. Yo digo que soy una persona que tiene raíces en 2 lados. O sea que estoy con la raíz, o sea, en 2 lados. Es un poco.